Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Uy, Preparaos porque nos vamos a entrar en el lado oscuro de la Navidad. el lado oscuro. Sí, En Navidad. exacto, explorando historias reales que pondrán la piel de gallina. Interesante. Ya sé que puede parecer un poco extraño, Sí, un poco. pero bueno, la verdad es que a los humanos nos fascina lo oscuro y lo misterioso. Ya, Y más en una época que se asocia con la luz y la calidez, ¿no? cierto, es como una especie de contrapunto. Son relatos en primera persona. O sea, gente real. Sí, experiencias reales que combinan la calidez de la Navidad con sucesos inquietantes, Ya veo. incluso a veces trágicos. Interesante. ¿Preparado para adentrarnos en este lado oscuro? Por supuesto, me encanta. Pues venga, vamos a empezar con la historia titulada La Barbie Encantada. Mira, pero Un hombre recibe una muñeca Barbie como regalo de Navidad. una Barbie. Sí, una Barbie idéntica a la que tenía su hermana pequeña cuando fue secuestrada Oh, y asesinada hace 30 años. Madre mía, qué fuerte. Imagínate recibir un regalo así. Ya te digo, es que te quedas de piedra. Es escalofriante, desde luego. totalmente. Lo que hace esta historia aún más perturbadora es que las pruebas forenses confirmaron que la muñeca que se encontró en la escena del crimen Sí. era la misma que él recibió. O sea, que el asesino la guardó Exacto. y la usó para... Para atormentar a la familia después de 30 años. Es que me quedo sin palabras. ¿Qué nos dice esto sobre la mente del criminal? Pues a ver, es una muestra de control, ¿no? Sí, Una forma de mantener un vínculo con el crimen claro. y ejercer poder sobre las víctimas incluso después de tanto tiempo. Es increíble. Es un recordatorio de que el trauma puede persistir Sí. durante décadas. Y manifestarse de formas inesperadas. Totalmente de acuerdo. La siguiente historia, Masacre Navideña, nos transporta a una realidad mucho más cruda. Más cruda aún. Una mujer relata la masacre de su aldea en Uganda. En Uganda. Sí, por parte del Ejército de Resistencia del Señor, LRA. el RRA, exacto, justo el día de Navidad. ¡Uf, qué honor! Esta historia nos confronta con la dura realidad. De que la Navidad no es igual para todos. Claro, No es un remanso de paz para todo el mundo. eso es la violencia, y el horror no se detienen por las fiestas. Por desgracia. Y para muchas personas, la Navidad es un recordatorio de pérdidas y traumas. Es muy triste. La mujer relata la brutalidad del ataque, Sí, la pérdida de seres queridos y la lucha por la supervivencia. claro. Su hermano de tan solo 8 años fue secuestrado por el LRA. Por el LRA. Sí, una práctica terrible que utilizaban para reclutar niños soldado. Es que eso es una de las cosas más terribles. Es terrible. Robar la infancia a un niño Totalmente. y obligarle a hacer esas cosas. Hacer un soldado Con 8 años. es muy duro. Es una barbaridad. La historia de esta mujer nos obliga a mirar más allá de nuestra propia burbuja de felicidad navideña Claro, y a reconocer el sufrimiento que existe en el mundo. sin duda. De la brutalidad humana pasamos a la furia de la naturaleza con la ira del ciclón Tracy. Ufa, la naturaleza. Un relato en primera persona de la supervivencia del ciclón Tracy que arrasó Darwin en Australia en la Navidad de 1974. Increíble. Imagínate pasar de la celebración navideña al terror absoluto en cuestión de horas. En cuestión de horas. La historia describe la rapidez con la que el ciclón golpeó, la destrucción que causó Claro. y la lucha por sobrevivir en medio del caos. Tiene que... Lo que me llama la atención es cómo esta historia ilustra la fragilidad de nuestras vidas frente a la naturaleza. Sí, sí. En un instante todo puede cambiar y lo que era una celebración se convierte en una lucha por la supervivencia. Totalmente de acuerdo. Y no solo la lucha por sobrevivir al ciclón, sino también la de reconstruir sus vidas después. Claro. Darwin quedó devastada y la comunidad tuvo que unirse para superar la tragedia. Eso Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de adaptarnos. de adaptarnos y reconstruir incluso después de las experiencias más traumáticas. Impresionante. Y hablando de eventos traumáticos, la tragedia de George Square nos lleva a la víspera de Navidad de 1914 en Glasgow. En Glasgow. Sí, donde un camión de basura se precipitó contra la multitud en la plaza principal, Madre mía. matando a 6 personas y hiriendo a muchas otras. Qué barbaridad. Es una tragedia que nos recuerda la aleatoriedad de la vida. ¿Qué? En un momento estás disfrutando del ambiente festivo, Sí. y al siguiente el caos y la muerte se desatan sin previo aviso. Eso es. Lo que hace aún más trágica esta historia es que el conductor sufrió un infarto justo antes del accidente. Un infarto. Si no fue un acto deliberado, sino una serie de eventos desafortunados que resultaron en una terrible pérdida de vidas, Qué pena. efectivamente. Y a pesar de que el accidente fue un evento aislado,
dejó una profunda cicatriz en la comunidad. Un recordatorio de que incluso en medio de la celebración, la tragedia puede acechar en cualquier esquina. Es que en cualquier momento puede pasar. De un accidente en Escocia, nos trasladamos a una tragedia en Estados Unidos, el desastre del Italian Hall, ocurrido en 1913 en Calumet, Michigan, durante una fiesta navideña. En una fiesta navideña. Es un simple grito de fuego ¡Qué fuego! que resultó ser una falsa alarma. Provocó una estampida mortal. ¡Madre mía! Imagina el pánico, la desesperación de la gente tratando de escapar de un peligro inexistente. ¡Qué horror! 73 personas, en su mayoría niños, murieron aplastadas en la estampida. Niños. Si una celebración llena de alegría se transformó en una escena dantesca en cuestión de segundos. ¡Qué barbaridad! Lo que hace aún más inquietante esta historia es el contexto social en el que ocurrió. El contexto. La tragedia tuvo lugar durante una huelga de mineros Ah, ya. y se sospecha que la falsa alarma pudo haber sido un acto de sabotaje Sabotaje. por parte de grupos antisindicales. Es decir, la tragedia no solo fue resultado del pánico, sino también de la tensión social y la violencia, Claro. que a veces se esconden bajo la superficie incluso en Navidad. ¡Qué fuerte! Es un recordatorio de que la historia está llena de ejemplos de cómo la intolerancia y la división pueden llevar a la violencia, incluso en momentos que deberían estar marcados por la paz y la buena voluntad. Es una pena. Pasamos ahora a un evento más reciente, el atentado navideño de Nashville en 2020. Un testimonio en primera persona de alguien que escapó por poco de la explosión de una autocaravana. Una autocaravana. Sí, en la mañana de Navidad. ¡Madre mía! Una historia que nos recuerda que la violencia puede irrumpir en cualquier momento y lugar, Claro. incluso en una mañana navideña aparentemente tranquila. Ya. El testigo describe la atmósfera inquietante previa a la explosión, calles desiertas. Sí. Un mensaje de advertencia robótico proveniente de la autocaravana. Aguótico. Sí. Una tensión palpable que culminó en una explosión devastadora. Uf, qué miedo. Afortunadamente, gracias a la advertencia, no hubo víctimas mortales. Menos mal. Sin embargo, el impacto psicológico del atentado fue enorme, dejando a la comunidad con una sensación de vulnerabilidad y miedo. Claro. Y lo más inquietante es que los motivos del atacante nunca se esclarecieron por completo. No. Queda la incertidumbre, la sensación de que la violencia puede surgir sin una razón aparente, sin un objetivo claro. Es que eso es lo que más miedo da. Y es cierto, este tipo de eventos nos confrontan con la imprevisibilidad de la vida y la existencia del mal en el mundo. Totalmente. Y para terminar con este recorrido por el lado oscuro de la Navidad, viajamos a Nueva Zelanda, A Nueva Zelanda. con el desastre de Tangiwai. Tangiwai. Un superviviente relata la experiencia del escarelamiento del tren expreso en la Nochebuena de 1953. En Nochebuena. Un lahar volcánico. ¿Un lahar? Sí, una avalancha de lodo y escombros arrasó el puente justo cuando el tren pasaba por encima, No me digas. precipitándolo al río. ¡Qué barbaridad! Imagina la escena, familias viajando para celebrar la Navidad llenas de ilusión. Sí. Y de repente la tragedia les golpea sin piedad. ¡Qué horror! 150. Y una personas perdieron la vida en el accidente. Madre mía. La historia del superviviente es desgarradora. Claro. Describe el caos, la lucha por sobrevivir en medio del agua helada. Sí. Y los escombros, la búsqueda desesperada de seres queridos. ¡Qué duro! Una tragedia que marcó para siempre la Navidad en Nueva Zelanda. Desde luego. Y también nos recuerda la importancia de la seguridad, de la prevención, de tomar medidas para evitar que este tipo de tragedias se repitan. Totalmente de acuerdo. Madre mía, desde luego hemos recorrido un camino bastante sombrío, Sí, la verdad es que sí. explorando historias que nos muestran la fragilidad de la vida y la presencia del dolor, incluso en una época tan asociada a la felicidad como la Navidad. Claro, porque a veces se nos olvida. Pero a pesar de la oscuridad, Sí. también hemos encontrado destellos de esperanza, Ujú. ejemplos de resiliencia Claro. y la capacidad del ser humano para superar la adversidad. Totalmente. En la ira del ciclón Tracy, por ejemplo. Sí. Vimos cómo la comunidad de Darwin se unió para reconstruir su ciudad y sus vidas después de la devastación. Es increíble la capacidad del ser humano para sobreponerse a las dificultades Es verdad. y para salir adelante. Y en la historia de la masacre navideña, Sí. a pesar del trauma y la pérdida, la mujer que relata los hechos demuestra una fuerza interior admirable. Impresionante. Su testimonio es un recordatorio de que incluso en las circunstancias más terribles, Sí.
la esperanza y la voluntad de vivir pueden prevalecer. Totalmente de acuerdo, es un canto a la vida. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad. El verdadero significado. Más allá del consumismo y las celebraciones, ¿no? ¿Qué es lo que realmente importa? Yo creo que la Navidad en esencia nos recuerda la importancia de la conexión humana. De valorar a nuestros seres queridos. Correcto. De ser compasivos con aquellos que sufren. Y de cultivar la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Totalmente de acuerdo. Y estas historias, a pesar de su crudeza, Sí. nos ayudan a apreciar aún más esos valores. Sin duda, porque nos ponen frente a frente con la realidad. Me gustaría volver por un momento a la historia de la Barbie encantada. Ah, sí. El hecho de que el asesino conservara la muñeca como un trofeo y la enviara a la familia de la víctima años después Sí. es realmente inquietante. Es escalofriante. ¿Qué nos dice esto sobre la psicología criminal? Pues es una pregunta muy compleja Sí, que la criminología intenta responder desde hace mucho tiempo. claro. En algunos casos puede tratarse de un trastorno de personalidad, Sí, una falta de empatía, un sadismo. un sadismo que se manifiesta en la necesidad de infligir dolor. Y controlar a los demás. Exacto. En otros casos, el móvil puede estar relacionado con la búsqueda de notoriedad, Sí. de dejar una marca en el mundo. Aunque sea a través de un acto tan terrible. Claro. La mente criminal es un laberinto complejo y a menudo oscuro. Lo que sí podemos afirmar es que este tipo de actos nos recuerda la existencia del mal en el mundo. Una realidad que, aunque difícil de aceptar, Sí, no podemos ignorar. claro que no. Y esa realidad nos lleva a la siguiente pregunta. A ver. ¿Cómo podemos protegernos de la violencia y el mal que nos acechan incluso en una época como la Navidad? Pues no hay una respuesta fácil. Ya. La seguridad, la prevención, la educación en valores son herramientas importantes. Claro. Pero también creo que es fundamental cultivar la conciencia. La conciencia. Estar atentos a nuestro entorno, no ignorar las señales de alarma y buscar ayuda cuando la necesitemos. Eso es muy importante. Sin duda. Y sobre todo no perder la esperanza. La esperanza nunca. Porque a pesar de la oscuridad, la bondad y la compasión también existen en el mundo. Por supuesto. Y son las que nos permiten seguir adelante. Totalmente de acuerdo. Las historias que hemos explorado hoy nos recuerdan la complejidad de la experiencia humana, De la experiencia humana. la coexistencia del bien y el mal. De la luz y la sombra. Y en esa complejidad encontramos la esencia de la Navidad. La esencia. No se trata de negar la oscuridad, Claro. sino de encender una luz Una luz que ilumina el camino. que nos guíe hacia un futuro más humano, más compasivo, más solidario. Un futuro donde la alegría y la esperanza no sean eclipsadas por el miedo y la violencia. ¿Qué te parecen las conexiones que estamos estableciendo entre estas historias? Me parece fascinante cómo, a pesar de su diversidad, todas convergen en temas universales. En temas universales. Sí, la lucha entre el bien y el mal, la fragilidad de la vida, la importancia del amor y la esperanza. Y cómo esas historias, a pesar de estar ambientadas en la Navidad, trascienden la época festiva Sí. y nos hablan de la condición humana en su totalidad, Es cierto, nos recuerdan que la vida es un viaje con altibajos. con momentos de alegría y momentos de dolor. Exactamente. Y que la forma en que afrontamos esos desafíos Y cómo encontramos la luz en medio de la oscuridad, eso es cierto. lo que realmente define quiénes somos. Y ahora que hemos llegado al final de nuestro recorrido por estas historias, ¿qué mensaje final te gustaría dejar a nuestros oyentes? Pues mira, yo creo que el mensaje principal es que a pesar de las dificultades, Sí, de la oscuridad que a veces nos rodea, la Navidad sigue siendo una época de esperanza, de esperanza. nacimiento de conexión humana. Es un momento para recordar que no estamos solos, Exacto. que hay personas que nos aman y que nos necesitan, Eso es. y que la compasión, la solidaridad y la empatía son las mejores armas para combatir la oscuridad. Sin duda. Así es. Y para terminar, me gustaría añadir que la Navidad no es solo una fecha en el calendario, sino un estado de ánimo, una actitud ante la vida. Una invitación a cultivar la esperanza, la bondad y la generosidad no solo durante las fiestas. Sino todos los días del año. Porque al final la luz que encendemos en Navidad puede iluminar todo el año. Una luz que podemos alimentar con cada acto de bondad, Sí. con cada gesto de solidaridad, Eso es. con cada palabra de aliento. Sin duda al hacerlo, no solo iluminamos nuestro propio camino, sino que también contribuimos a crear un mundo más luminoso para todos. Estas historias nos han llevado por un viaje emocional intenso, Sí, la verdad es que sí. explorando la oscuridad, Ajá. pero también la luz que emerge de ella.
es que siempre hay luz. Un viaje que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad, Sobre nuestra propia humanidad. sobre nuestras fortalezas y debilidades, Claro. sobre la capacidad de amar y perdonar, De amar y perdonar. incluso ante la adversidad, Eso es lo importante. y sobre la importancia de aferrarnos a la esperanza, A la esperanza siempre. incluso en los momentos más difíciles. Porque la esperanza es la que nos permite seguir adelante, Claro, la que nos impulsa a construir un futuro mejor. un futuro donde la Navidad sea realmente una época de paz De paz. y alegría para todos. Para todos. Y con esa reflexión, amigos, damos por concluida nuestra inmersión en el lado oscuro de la Navidad. Uf, qué viaje. Esperamos que estas historias, con su mezcla de luz y sombra, os hayan hecho pensar, Sí. os hayan emocionado Y sobre todo, y os hayan dejado con una nueva perspectiva sobre el verdadero significado de estas fiestas. el verdadero significado. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad.